Muy buenas noches. Bienvenidos al programa regional andino de líderes y lideresas frente al cambio climático y para la transición ecológica justa. Nos agrada tener en este programa participantes de Ecuador, Colombia y Perú. Este programa comprende 3 cursos. Hoy ya estamos iniciando el primer curso del programa denominado Recursos Naturales y Agroexportación, que va a desarrollar la profesora Patricia Fuertes de Perú. Antes de iniciar la primera sesión de este programa, voy a darle la palabra a la compañera Giovanna Larco de Perú, quien a nombre de PLADE le va a dar la bienvenida. Giovanna. Buenas noches para todas las compañeras y compañeros. Sí, acá ya estamos sin sol, ¿no? Veo algunos nombres de amigos conocidos ya a lo largo de estos años de proyecto y quiero simplemente un saludo muy cortito, darle la bienvenida al inicio del programa de formación de líderes andinos de este año del PAC 3. Es una continuación de un esfuerzo colectivo. Vamos a abordar temas extremadamente importantes para todos los líderes y lideresas del sector agro de la región andina y de verdad yo creo que es una experiencia muy importante para todos. Nos vamos viendo en las distintas actividades. Yo solamente les quería dar un saludo muy pequeño y muy cordial y reconocer pues el trabajo de Hernán, de Juan Carlos en el proyecto y darle la bienvenida también a Patricia y decirle que bueno, que nos seguimos viendo a lo largo de este curso y en las otras actividades del programa. Un fuerte abrazo y de verdad los mejores deseos en esta nueva experiencia. También darle la Gracias. palabra al compañero Juan Carlos Vargas. Gracias, Hernán. Solo también muy breve porque efectivamente comenzamos un segundo año del programa de formación, ahora con un formato distinto, con temas nuevos, que yo creo que son también temas de mucho interés. Creo que van a retar mucho ¿cómo se llama? A los participantes. Esa es la idea. La idea es, ¿cómo se llama? Incrementar los temas, los temas actuales que se están debatiendo. Creo que va a ser de gran valor esta experiencia y bueno, estamos aquí para poder ayudarlos con lo que sea posible. Gracias, Hernán. Suerte a todos. Ya también que los compañeros brevemente solo se presenten, Sí. digan su nombre, de qué organización provienen y de qué país. Brevemente, por favor, libremente, quien desee su nombre, organización y país. Y si pueden prender la cámara, mejor. Hola, buenas noches, don Hernán. Mi nombre es Terencio Carlos Aguas García. Soy acá de Ecuador, del sindicato de las empresas Novoa y asociado también al sindicato de ASTA, al cual estoy aprendiendo a las charlas y, y quiero seguir aprendiendo. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Mi nombre es Eliazar Jaravidal, soy de acá de Perú, del Sindicato de Palmas del Espino, y estoy listo para adquirir algunos conocimientos más con respecto a estos temas nuevos que están dirigiendo. Muchas gracias, compañero Hernán, y saludos para todos ustedes. Bienvenido, Eleazar. Buenas tardes, mi nombre es Fran Joel Castillo Mendoza, soy de Perú, represento el Sindicato de Trabajadores de Agrícola del Chile. Bienvenido, Fran. Buenas tardes, mi nombre es José Cortés, soy de Ecuador y pertenezco al sindicato ASTAC. Bienvenido, José. Buenas noches, profesor Hernán Benítez, compañera Patricia. Mi nombre es René Contreras, pertenezco al sindicato de Ramas TAC de Ecuador. Bienvenido, René. Buenas noches, compañeras. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Saludar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Igor Alonso Veramendi, soy de Perú, en representación del Sindicato Industria del Espino Grupo Palma. Bienvenido, Igor. Buenas tardes, compañeros.
Pertenezco al Sindicato de Trabajadores Citecasa Camposol. El agradecimiento a todos ustedes por habernos permitido este programa a seguir dando lo mejor. Muchas gracias. Bienvenido, Santos. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Viera Cruz, pertenezco al Sindicato de Trabajadores de la empresa Camposol Citecasa. Bueno, con todos los ánimos de seguir aprendiendo, compañeros. Saludos a todos ahí. Hola, buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Aria y pertenezco al Sindicato de Ramas de ASTAC, Ecuador. Un gusto saludarlos. Bienvenido, Manuel. Muy buenas tardes. A ver. Mi nombre es Sabina Campo Yangua de Perú. Pertenezco al Sindicato Agrícola del Chira. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender un poco más. Bienvenida, Sabina. Mi nombre es José Calle. Pertenezco al Sindicato Citecasa Camposol, la región Piura, Perú. Bienvenido, José Leonidas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal Colón Guerrero Sarte. Soy de Ecuador y pertenezco al Sindicato de Trabajadores AXTAC. Bienvenido, Cristóbal. Buenas tardes. Mi nombre es William Velandia, ejecutivo de la Junta Unitaria de Trabajadores CUT de Colombia. Pues, bienvenido, aprendiendo de William. toda esta experiencia y esta sabiduría, don Hernán. Un abrazo. Compañero, buenas tardes. Compañeros, con todos ustedes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla Norma Chachaima Rodas de San Martín, Tocache, del Sindicato Palmas del Espino. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenida, Norma. Buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Teófilo Vidal. Pertenezco al Sindicato de Agroindustria Sintrainagro, seccional Tuluá, del sector de la caña de azúcar, de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. Muchas gracias. Bienvenido, Teófilo. Compañero, muy buenas noches. Compañero Hernán, mi nombre es Segundo Manuel Benavides Ciesa, de acá de la región San Martín. Mi nombre es Segundo Manuel Benavides Ciesa. Bienvenido, Segundo. Muchas, Hernán. Perfecto. Mi nombre es Tatiana Suárez y soy la tutora coordinadora para participar con los líderes sindicales desde la CUT Colombia, Bogotá. Bienvenidos. Bienvenida, Tatiana. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos, Evaristo. Buenas noches, mi nombre es Evaristo Perlaza Inestrosa, pertenezco al Sintrainagro Colombia, Sintrainagro Seccional Florida, del sector caña, que es seccional del Ingenio del Cauca. Muy contento por estar en esta tarde y esto aprender la mejor experiencia que podamos compartir en esta tarde de hoy. Bienvenido, Evaristo. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Denis Pacaya Silvani. Pertenezco a la empresa Palmas del Espino y soy de Perú. Bienvenido, Denis. Buenas noches. Mi nombre es Junior Henry Peralta Otero. Pertenezco al sindicato Citagriche Agrícola del Chira, acá en el Perú. Gracias, doctor Hernán, por esta capacitación. De verdad que nos ayuda bastante a capacitarnos y a ser líderes de nuestra organización sindical. Bienvenido, Junior, bienvenido. Ya nos iremos conociendo un poquito más en el camino durante las próximas sesiones. Como les decía, este curso está a cargo de la profesora Patricia Fuertes. La profesora Patricia Fuertes, como pueden ustedes ver, realmente es una gran oportunidad de poder nosotros compartir estas sesiones. Ella es economista, máster en estudios de desarrollo, especialidad en agricultura y desarrollo rural, tiene experiencia docente universitaria y en el monitoreo y evaluación de políticas públicas
programas y proyectos de desarrollo en el diseño y ejecución de investigaciones socioeconómicas, diagnósticas y evaluaciones de impacto. También la profesora Patricia es asesora para agencias del Estado y agencias de cooperación. Realmente esta es una gran oportunidad que tenemos todos de poder nutrirnos de los conocimientos que tiene la profesora Patricia y todos también nutrirnos de los conocimientos que todos de alguna manera tenemos desde nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestro trabajo, y esta será la lógica en que se desarrollará esta sesión. Sin más, lo dejo con la profesora Patricia Fuertes. Profesora Patricia. Sí, buenas noches con todos y todas. Es un gusto para mí muy grande iniciar hoy este curso, recibir la invitación de PLADES. Ha sido una gran oportunidad también para mí y para mi colega Jacqueline Velasco, que es la otra profesora con la que hemos preparado este curso. Ella, lamentablemente, por estar en otra parte del mundo y por el horario, ella no va a poder dictar las clases, pero hemos hecho entre las dos, hemos preparado el curso para ustedes entre las dos. Entonces, yo lo voy a dictar, pero hay que tener en cuenta que ella también tiene la misma formación, es economista, ha hecho una maestría también en desarrollo y agricultura y desarrollo rural, así que para nosotras va a ser muy enriquecedor también, como ya lo mencionó Hernán. Nosotras solamente vamos a poner algunos conceptos, algunas ideas, y lo que vamos a hacer es tratar de construir con ustedes el curso, ¿no? Sobre todo con sus experiencias. La idea, brevemente, ustedes ya habrán visto publicada cuál es el esquema del curso. Van a tener a lo largo de las 4 sesiones, van a ir construyendo en grupos que se van a conformar en esta sesión un caso que ya lo vamos a ver, y a partir de ese caso es que ustedes, y del trabajo en equipo, es que van a ser evaluados, pero en general, más que una evaluación, es un intercambio de conocimientos y de aprendizajes. Bueno, sin más que añadir, empezaríamos, Hernán. El Antes de curso, comenzar a ¿sí? compartir, le voy a pedir encarecidamente al compañero José Cortés que por favor cierre su micro, que nos está interfiriendo la sesión. Esta es la sesión 1 del curso Agroexportación y Recursos Naturales en la Región Andina. Podríamos ver el contenido. La sesión de hoy día va a estar compuesta por estas 4 partes. La presentación de participantes, que ya se ha hecho. Vamos a ver también muy brevemente cuáles son los objetivos de esta sesión y cómo la vamos a desarrollar, o sea, con qué metodología. El gran punto inicial es desarrollar un número de conceptos operativos que nos van a servir a lo largo del curso para poder desarrollar el caso e ir aprendiendo esta relación que hay entre agroexportación y recursos naturales. Vamos a ver en un segundo punto un video que son más de un video, son 3, pero como los vamos a trabajar en grupos, cada uno va a ver un video prácticamente, ¿no? Entonces, es un video sobre la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común, y vamos a partir de ello a hacer un trabajo de grupos. Después vamos a dar algunas preguntas orientadoras para construir el caso que vamos a ir construyendo a lo largo de estas 4 sesiones, ustedes como tarea. Y finalmente vamos a hacer hoy, en el cuarto punto, una síntesis de la sesión que hemos tenido, ¿no? Un breve repaso de lo que hemos aprendido. Entonces, sin más, vamos al objetivo. La idea de esta sesión es que ustedes salgan de ella comprendiendo algunos conceptos que les van a permitir comprender cuál es la relación entre los sistemas de producción y los recursos naturales y otros factores que también son parte de los sistemas de producción. Entonces,
esa es la idea, que ustedes al terminar puedan manejar o comprender algunos de estos conceptos. Por eso se llaman operativos, porque va a permitir que ustedes analicen y operando estos conceptos, ¿sí? Seguimos, gracias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a hacer una pequeña exposición dialogada, o sea, dialogada quiere decir de que ustedes pueden hacer preguntas, ¿no? Mientras yo expongo, va a ser algo no más de 25 minutos, o si no, va a estar intercalada, ¿no? Y vamos a ver el video, como ya les dije, vamos a conformar unos grupos para la elaboración del caso y ahí vamos a nos vamos a organizar en grupos, 2 grupos por país, porque creo que somos somos bastantes de Colombia, somos bastante de Ecuador y somos bastante de Perú. Entonces, de cada país va a salir 2 grupos y vamos a construir nuestro caso. Las preguntas orientadoras que ya les mencioné y haremos una síntesis plenaria. Muy bien. Seguimos. Vamos a los conceptos. Antes de entrar a la segunda sesión, como les mencioné, estos conceptos les van a servir para analizar esa relación que es materia del título del curso. ¿Cuál es la relación que existe entre agroexportación y recursos naturales? Entonces, pasamos a la siguiente. Ustedes habrán oído hablar de lo que son los medios de vida, ¿no? A ver, podríamos pasar un ratito hacia atrás, Hernán, para poder, sí, vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas. ¿Qué entienden ustedes por medios de vida? Unos 2 o 3 voluntarios que me quieran decir qué entienden por medios de vida. ¿Qué son los medios de vida? ¿Nadie? ¿Alguien por ahí? Buenas noches, doctora. En mi opinión, creo son actividades que el ser humano hace para sobrevivir, ¿no? Para su subsistencia. Ujú. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Sí, muy buenas noches, compañera. De acuerdo con la posición que tiene el compañero, porque decía mi abuela que con los medios de vida o actividades que hiciera uno recursiva eran para sostenerse los días que Dios le diera a uno y su familia. ¿Y por qué no las personas, algunas personas están a sus alrededores? Muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que tenga una idea distinta o que también esté de acuerdo y que Yo tengo ayude? una. Medios de vida, yo entiendo que son conocimientos, habilidades, salud. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos entonces a explicar un poquito ese concepto que me parece que está bastante bien asentado en ustedes. ¿Podemos ir a la siguiente? Efectivamente, los medios de vida son estrategias de las personas para asegurar la subsistencia, ¿no? Y la reproducción, pero algo bien importante, en condiciones de dignidad, como decía la abuelita no sé de quién de ustedes 3 que mencionó, que su abuelita le decía para sustentar a uno mismo y a su familia en condiciones de... La abuelita de Teófilo Vidal, mi compañera. Sí, Vidal. Entonces, en condiciones de dignidad, ¿no? Un medio de vida, por tanto, va a comprender lo que también dijeron ustedes, un conjunto de capacidades, un conjunto de habilidades en las personas, un conjunto de actividades y también de activos materiales y sociales que se necesitan para asegurar esa vida digna, ¿no? Entonces, esto es una idea, un concepto que también lo toma Chambers y Comby, que es del año 91, y que son unos expertos en desarrollo, ¿no? Entonces, miren cómo nuestras abuelas y también nosotros en nuestras comunidades ya entendíamos muy bien lo que eran los medios de vida y que son muy importantes para el desarrollo de un país, de una comunidad. Y también se le define como un conjunto de actividades que van a permitir a las personas acceder a ciertas capacidades mayores, a otros conocimientos, a saberes
y también a otros activos que les van a permitir vivir con ciertas seguridades y con dignidad. Esto lo dice, por ejemplo, la gente del programa de refugiados de Estados Unidos de Norteamérica, lo decía en el año 2021. Y en resumen, en muchos casos simplemente un medio de vida se define como el poder contar con un trabajo decente, un trabajo que nos permita esa subsistencia, esa subsistencia en condiciones de dignidad, ¿no? Entonces, eso es un medio de vida. Es un concepto muy importante que vamos a usar y que vamos a relacionar cuando hablemos de agroexportación y de recursos naturales. Muy bien. Entonces seguimos, por favor, ya hemos hecho la lluvia de ideas, entonces vamos a hablar un poquito de factores de producción. ¿Podemos volver entonces a la lluvia de ideas otra vez? ¿Qué son factores de producción? A ver, igual, ¿quién me puede decir qué entiende por factores de producción? ¿Ah? Factores de Sí. producción, por ejemplo, tenemos la tierra, ¿no? Ujú, la tierra, muy bien. ¿Alguien más? Los recursos ¿Alguien? naturales, doctora. Recursos naturales, muy bien. ¿Qué más? Compañera, yo creo que también que son recursos que se utilizan para producir. Para producir, exacto. Muy bien. Efectivamente, son El todos agua también, aquellos compañera. elementos, claro, el agua por ahí han dicho, ¿no? Agua, ajá. Son todos aquellos elementos o recursos que van a permitir generar valor, producir bienes, servicios. En resumen, nos van a permitir sustentar la vida, ¿no? Recuerdan que los medios de vida eran actividades para sustentarnos. Exacto. Entonces, estos factores de producción son los que permiten que podamos operar esas estrategias para sustentar la vida, ¿no? Entonces, están compuestos por el trabajo. Ese es uno de los primeros factores de producción, el trabajo de las personas. Y las personas son tanto mujeres como hombres y sus talentos, ¿no? Cada uno, mujer y hombre, tienen talentos y capacidades que entran en el sistema de producción y sin los cuales sería muy difícil producir. Entonces, un primer factor de producción es el trabajo. Es más, algunos economistas clásicos como Marx o como Adam Smith decían que el trabajo es lo único que genera valor. O sea, es así de importante el trabajo humano, ¿no? Luego están como factores de producción los activos, los llamados activos, que son esto que decíamos, los materiales, los activos, los recursos materiales como las herramientas, el equipamiento, la infraestructura, los recursos financieros, ¿no? Y que también les llaman el capital, el famoso capital, ¿no? Y como bien dijeron ustedes, también se considera un factor de producción a los recursos naturales, a la base de recursos naturales. Otro factor de producción importante es la tecnología, ¿no? Y la tecnología es tan importante, ahora ustedes habrán oído que vivimos pues de la tecnología, que la tecnología lo determina todo, y es así, porque está definida como la forma en que combinamos todos estos factores para lograr, para la creación de ese valor, para sustentar la vida, para producir bienes, para producir los servicios, etcétera, ¿no? Ese se llama tecnología. En qué medida trabajo, en qué medida capital, en qué medida ciertas habilidades y todo eso nos da una determinada tecnología en un momento del tiempo, ¿no? Y de la historia. Hay otros economistas, algunos de ellos también dicen que es un factor de producción la capacidad empresarial, la capacidad de emprender y que tiene que ver mucho con el trabajo humano, ¿no? O sea, esa capacidad para combinar todos estos factores, tomar riesgos, innovar y generar valor, ¿no? Entonces, eso también algunos economistas también lo consideran como un factor de producción. Y
Algo que es clave de entender de estos factores de producción es que si alguno de ellos faltara, ¿no? No sería difícil, no sería posible generar todos estos valores que hacen, que nos permiten sustentar la vida, ¿no? Entonces, por eso se les llama factor de producción, porque en una combinación de todos ellos logramos ciertos niveles de vida, ciertos niveles de producción, ¿no? Es por eso que son así de importantes. Muy bien, hasta ahí estamos comprendiendo bien todo, estamos tratando de hacer las cosas, estamos yendo medios de vida y factores de producción. Muy bien. Pasamos, por favor, nos vamos a detener un ratito nada más en lo que es la base de recursos naturales, ¿no? ¿Cuáles son y qué componen todos ellos juntos, ¿no? Como ya mencionaron, esa base de recursos naturales son la tierra, los suelos, el subsuelo, el agua, como mencionaron por ahí, la biodiversidad, la agrobiodiversidad, la energía, los bosques, la flora, la fauna, el aire, la atmósfera, todo esto que compone un entorno natural, ¿no? Y como vemos en esa foto, eso es un entorno natural. Está todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver, todo lo que está debajo del agua, todo lo que está debajo del suelo, del césped, también es parte de esos recursos naturales. Ujú. Hasta ahí, ¿alguien quisiera comentar? ¿Les parece que son todos esos los recursos naturales o que faltara alguno? Bien, entonces seguiríamos. Ujú. En los sistemas de producción entonces, ¿no? Ya tenemos medios de vida, tenemos factores. Entonces, ¿qué es un sistema de producción? Un sistema de producción es, como lo dice su nombre, un sistema que está compuesto por varios componentes, ¿no? Podemos analizar un sistema de producción si identificamos, por ejemplo, podemos pasar cuáles son los objetivos del sistema, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que están detrás de ese sistema? Por ejemplo, como ustedes nos dijeron, ¿no? Un objetivo puede ser sustentar la vida, que es muy importante y muy fuerte, ¿no? Otro, dentro de la línea de sustento de la vida, puede ser tener seguridad alimentaria, ¿no? Que son objetivos que vemos mucho en los productores del campo, del mundo rural, ¿no? Otro objetivo, sin embargo, dentro de lo que son los sistemas de producción, son las ganancias, ¿no? Hay gente que dice, bueno, mi objetivo es producir ganancias, ¿no? O mi objetivo es producir lucro, ¿no? Entonces, como vemos, detrás de los sistemas de producción hay distintos objetivos y siempre tenemos que identificar en un sistema de producción cuál es el objetivo que está detrás, lo que mueve a los actores en ese sistema productivo. ¿Bien? Otro componente de un sistema productivo son los actores que participan de ese sistema, ¿no? Y que, como hemos visto, pueden ser los productores, que pueden ser tanto mujeres como hombres. Pueden ser también otros actores, son los dueños de los activos, o sea, de los activos físicos o de los activos financieros. O también otros actores son los que trabajan en ese sistema a cambio de un salario, ¿no? Como vemos, hay distintos actores dentro de un sistema productivo que hay que identificar también. Ese es un componente. Otro componente de los sistemas productivos o de producción son la escala en que se produce, ¿no? Vamos a ver sistemas productivos que son de muy pequeña escala, o sea, de niveles de producción pequeños, ¿no? Muy locales o hasta de comunidad. Luego podemos tener otros que tienen una escala mediana y otros que tienen una gran escala. Entonces, la escala de producción de un sistema también lo caracteriza y es parte de ellos, ¿no? También un componente a mirar dentro de un sistema productivo es las relaciones que se generan
entre los dueños de los activos, los dueños de la fuerza de trabajo o el trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué interesa en este punto, en este componente del sistema productivo? Es ver cómo es que se distribuyen los beneficios de los valores que se han generado en ese sistema, ¿no? Entre los actores que participan de ese sistema productivo. O sea, cómo se distribuyen a través de un salario, a través de las ganancias, a través de las utilidades. Es una distribución igualitaria, es una distribución desigual, ¿no? Eso es importante también, cómo se distribuyen los beneficios dentro de un sistema de producción, ¿no? Y como habíamos ya mencionado, otro componente importante de un sistema de producción es el tipo de tecnología que lo mueve, con el que opera, ¿no? Y ver siempre si se hace un uso racional o irracional de los factores de producción, en especial de la base de recursos naturales, ¿no? O sea, racional quiere decir si está de acuerdo al objetivo del sistema de producción o si está fuera de ello, ¿no? Entonces, eso, digamos, son los sistemas de producción y cómo se componen, ¿no? Entonces tenemos medios de vida, tenemos sistemas de factores de producción y sistemas de producción, ¿no? El sistema de producción es como el engranaje que une todo esto que hemos conversado, las capacidades, las habilidades, los factores, ¿no? Y también tiene en sí mismo un sistema de distribución de beneficios, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta cuando uno analiza un sistema productivo. Muy bien, hasta ahí, ¿alguien quiere comentar, añadir algo, preguntar algo? Ujú. Doctora, una Sí, consulta. Sí, cuando uno ve a nivel en el sistema de producción, pero al final ve los objetivos, por ejemplo, los trabajadores agrarios, en su mayoría, prácticamente la labor que hacen es para subsistir, ¿no? Pero si ujú, nosotros vemos a nivel de activos, cuando hablamos de activos, o a nivel de empresas grandes, agroexportadores, los objetivos de ellos es el lucro, ¿no? La ganancia. Entonces, efectivamente. entonces, si hablamos, ahí no hay la redistribución equitativa, ¿no? Entonces, usted sabe que el régimen agrario en el Perú ya son casi 30 años, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer? Si nosotros nos comparamos con otros países a nivel de Sudamérica, ¿estamos inferior a ellos o estamos por ahí? Porque supongo que en otros continentes la redistribución es más equitativa, ¿no? Efectivamente. Perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿Igor? Igor Alonso, sí. Igor, muchas gracias. Has hecho un uso bastante rápido de todos los conceptos. Efectivamente, estos conceptos nos permiten analizar, por ejemplo, el sistema productivo de la agroexportación y cuán igualitaria o desigual es la distribución interna. Tenemos algunos indicadores que nos dicen, y que eso lo vamos a ver en las próximas sesiones, ¿no? Cómo es esta distribución al interno de ese sistema, ¿no? Eh, Me acuerdo que en una reunión que tuvimos también con ustedes, pero en el año 23, un colega, Omar, presentó cómo era la evolución entre salarios y utilidades, ¿no? De las empresas y salarios de los trabajadores en la agroexportación, y ahí se podía ver la distribución desigual, ¿no? Entonces, efectivamente, ahorita no vamos a poder detallar un poco más, pero son estos conceptos los que nos van a permitir analizar esos sistemas en esos términos, de objetivos, de actores, de la escala, de las relaciones de igualdad o desigualdad según cómo se distribuye, de la tecnología, ¿no? Y del uso racional o irracional que se hace sobre todo de la base de recursos naturales, ¿no? Entonces, muy bien, Igor, ¿qué te puedo decir? Frente a otros,
habría que ver cómo se han movido en los últimos años estos indicadores de salario, el rato de salarios con respecto a las utilidades, ¿no? Pero no sé si estamos peor o mejor que otros. Lo que sé es que efectivamente dentro de este sistema de agroexportación los objetivos y la forma de distribuir beneficios son bastante singulares, ¿no? Y por eso estamos tomando estos conceptos para que luego podamos analizarlo mejor en el transcurso del curso. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pasaríamos a la siguiente lámina. Todo sistema productivo y todo medio de vida y todo uso de factores de producción, toda actividad humana en general va a producir un efecto o un impacto o va a dejar una huella, ¿no? ¿Qué es un impacto? Principalmente un impacto es un cambio que puede ser o positivo o negativo, que es generado por nuestras actividades, por nuestros medios de vida, por nuestros sistemas de producción, y que tiene distintos niveles de impacto según en qué impactan, ¿no? O sea, un primer ámbito de impacto impacta en las personas y en sus formas de vida, estas formas de vida individuales o colectivas, ¿no? También impacta sobre la base de recursos naturales y sobre su conservación, su estado de conservación, ¿no? Sobre el medio ambiente, sobre el entorno natural y sobre el hábitat tanto humano como de otros seres vivos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en claro. Toda actividad humana tiene un impacto. La diferencia es que puede ser un impacto positivo o negativo, o la escala del impacto también es importante. Puede ser una huella pequeña o puede ser una huella enorme, ¿no? Y ahí es donde dice lo que viene, el tamaño de la huella. Puede tratarse de un cambio reversible o irreversible, o sea, que ya no es posible reparar, ¿no? O también puede tratarse de cambios tan profundos y tan irreversibles que lleguen a comprometer la vida misma en todas sus formas, en la comunidad, en la región y en el planeta, ¿no? Entonces, ahora vamos a conversar justamente de eso, tomando todos estos conceptos que ya ustedes muy bien están aplicando. Vamos a ir a nuestros videos y al trabajo de grupos. Bien. Pasamos, Hernán. Tenemos en base 3 videos y en donde el tema central es Laudato Si. Quiero el cuidado de la casa común. Antes de entrar a los videos, quiero expresar lo siguiente. Hemos tomado, esta es una encíclica del Papa Francisco, ya fallecido. Es una encíclica, el Papa Francisco era de la Iglesia Católica. No hemos tomado este documento por su valor religioso, ¿no? Porque este no es un curso de religión, sino por la importancia que tiene en términos de los temas que estamos tratando, ¿ya? Y de los conceptos. No lo tomen de manera religiosa, sino de manera de lo que estamos tratando, de los conceptos que estamos tratando y de lo que vamos a aprender. Es un documento importante que el Papa lo escribió en el 2015, no solo para los católicos, sino para todo el mundo, para los no católicos, para los árabes, o sea, es por eso le llama el cuidado de la casa común, y se llama Laudato Si, y en los videos que vamos a ver, podemos pasar un ratito ya a la siguiente lámina diapositiva, Hernán. Vamos a ver 2 videos en que nos explican, nos hacen un resumen de la encíclica. Y el tercer enlace es el documento en sí mismo, la encíclica, que yo les recomiendo que la lean en casa o también ahora en el grupo, ¿no? Primero vamos a formar los grupos. Nos vamos a los videos, nos vamos a repartir, ¿ya?
Yo voy a pasar por aunque ustedes tienen, igual voy a pasar por el WhatsApp los links de los videos, ¿sí? Ya, uno es uno que se llama, que es como nos explican los temas de esta carta apostólica sobre el cuidado de la casa común, ¿ya? Y el tercer link es el documento en sí mismo, ¿ya? Que es corto, no es muy largo. No espero que lo lean en este trabajo. Escuchen los dos videos, ¿no? Y luego van a responder, nombren un secretario o secretaria dentro del grupo, el cual va a apuntar las respuestas del grupo y luego va a exponer en la plenaria, ¿sí? Entonces, ahí les están pasando, Hernán, los links, ¿no? Y vamos a ver las preguntas. Vamos a responder las siguientes preguntas después de ver los videos. La primera es, ¿a qué es la casa común según el documento que estamos leyendo? ¿A qué le llama casa común el que lo escribe, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué le está pasando a esa casa común? ¿Por qué sufre, ¿no? Ustedes van a ver que ahí la palabra sufrimiento está puesta, ¿no? La tercera pregunta es, ¿qué produce el sufrimiento de la casa común? ¿Qué cosa produce el sufrimiento de la casa común? Y la cuarta es, ¿cómo debe ser la acción para enfrentar el deterioro o la destrucción de la casa común? ¿No? Se nos dice qué cosa se puede hacer frente a eso, ¿no? Entonces, escuchen los dos resúmenes, si pueden, consulten el mismo documento que está en el tercer enlace y respondan. Tenemos, ya, 15, y ya con eso entramos a la segunda etapa de la, ¿ya? Ok, entonces voy a formar los grupos y cualquier cosa nos comunican por el chat, ¿sí? A partir 15 de que formen los minutos. grupos, 15 minutos. Estamos en promedio a las 7:15 nos volvemos a reunir. En este momento voy a formar los grupos, ¿sí? Son Perfecto. aleatorios. ¿Algún grupo quiere iniciar, por favor? Bueno, mi grupo Ajá. no nos pudimos coordinar, no sé qué pasó, todos hablaban, nadie pudo plantear una idea de lo que se vio, pero viendo el video, no sé, a mí se me quedaron ciertas cosas, por Ajá. ejemplo, las aplicaciones prácticas que se deben tomar, ¿no? En este sentido, fomentar la energía limpia y sostenible, reducir el uso de plástico y contaminar el medio ambiente, proteger la biodiversidad y más que todo leer y profundizar más en el tema de que el Papa quería, ¿no? Que nosotros podamos tener un pensamiento crítico y empezar a hacer ese cambio desde la política, porque como individuos particulares no podemos tener tal vez esa voz, pero en un ambiente político yo creo que sí vamos a lograr a hacer cambios positivos para nuestro medio ambiente, ¿no? Ujú. Eso es lo que yo puedo aportar. Perdón, ¿tu nombre y qué grupo era? ¿Grupo 1? Manuel Arias, el grupo 2. Manuel Arias. Gracias, Manuel. Un gusto. Ya. A ver, otro grupo, Pablo Bastías. ¿Y qué grupo fue? Grupo 3. 3, muy bien, Pablo. A ver, ¿qué pudieron, en el cortísimo tiempo, qué pudieron analizar? Las preguntas. Primero, pues puedo analizar de que pues los papas pues siempre van a una reflexión Ujú. para que haya siempre una responsabilidad de un Ujú. cambio para una responsabilidad de que nosotros tenemos que hacer una transición, una responsabilidad no solamente para nosotros,
sino para las comunidades, para el ser humano, los países, ¿sí? Ujú, Para que cada día mejoren más, vayan mejorando y ujú, aprendiendo a darle una, una mejor, mm, ¿cómo es? Una mejor, ¿cómo le explico? sí, a ver, tranquilo. Ujú, una mejor relación con... Conforme a los productos que estamos utilizando, ¿sí? Ujú, Estamos ujú. utilizando y Muy para bien, ¿y que, qué era? ¿Y qué? Sí. ¿Y qué era la casa común? ¿Pudieron analizar a qué le llama la casa común en la encíclica? las raíces, La casa común, La tierra. Ellos la enfocan la tierra, el casa común como planeta, la ¿no? tierra. Sí, El señor. planeta, sí, muy bien. El planeta, la casa, ya, muy bien. Y que es donde habitamos, ¿no? Muy bien, la casa común, muy bien. El siguiente, gracias Pablo. El siguiente grupo. De acuerdo a lo que entendemos, creo que es un trabajo que debemos concientizar y creo que impulsar leyes con las organizaciones, a los gobiernos para cuidar nuestro planeta, lo que es la casa común, ¿no? Ujú, Eso entendemos y quiénes son los que más destruyen la casa común son ujú, muchas veces las grandes empresas, las minerías, las grandes agroindustrias, que son los ujú. que más destruyen nuestra casa común. Ajá, muy bien. Y bueno, la acción ya la has dicho, es a través de leyes, a través de cambios para incidencia en los gobiernos. Y también hay otras, ¿no? Prácticas más individuales. Pero bueno, ¿alguien más que quisiera añadir algo sobre el ejercicio? Bueno, me tocó con el grupo 1. Ujú, Bueno, la casa es pues el planeta Tierra, ¿no? ujú, Lo que el Papa sacó en su publicación en los años 2015 y ha ujú, tenido varias publicaciones, ¿no? Lo que siempre él rescataba era, o lo que decía era de que el ser humano debe tomar conciencia, ¿no? ujú, Y en una parte menciona también que al momento de ser humano, de no concientizarse, de no tomar valor, de que al final donde vivimos todos somos parte, ¿no? Entonces al destruir, ujú. el ser humano se está autodestruyendo, ¿no? Entonces Así es. creo, más él iba por ese tema, ¿no? De que cada persona debe, tomar en cuenta al destruir, se está destruyendo él también, ¿no? Entonces, Ujú, y por eso es que ahí decía, ¿no? De que el planeta sufre, ¿no? En pocas palabras, con toda acción que hace el ser humano. Y como decía ahí el compañero, las grandes empresas es lo que contaminan más, ¿no? ujú, Lamentablemente, la gran mayoría tienen llevan las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, y efectivamente, ¿no? Los gobiernos también son responsables, ¿no? Muchas veces ellos más ven por el tema productividad y no toman en cuenta, las consecuencias a largo plazo, ¿no? Eso quería ujú. añadir, doctora, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, nos podríamos conversar mucho más, pero se nos agota el tiempo. Es una lectura que ustedes pueden seguir haciendo en grupo, meditándola, porque es muy importante. Efectivamente, la casa común es el planeta y el Papa habla de acciones de distinta escala, individual y nacional e internacional para abordar este gran problema que es la destrucción de la casa común. Es cierto, se dice también que son las grandes empresas, pero también nuestra acción individual, ¿no?
como vamos a ver a continuación, no solo son las grandes empresas, hay medios de vida que también ya están dañando el planeta, pero sigamos con la clase, les felicito, les aconsejo que lean, si pueden, la carta, está escrita con bastante sencillez, y el Papa habla de la conversión ecológica, ¿no? Es que tenemos que reconvertirnos los seres humanos en función de cuidar nuestro entorno. Pero en fin, vamos entonces a continuar con la clase. Entonces, en la encíclica, ustedes habrán podido leer, o si la pueden leer, algunos términos y algunos conceptos. Es como que el planeta se mueve entre dos tendencias, dos visiones, ¿no? Una más fuerte que otra y que de alguna manera nos lleva a esta situación de deterioro y de sufrimiento de la casa común. Es un tire y afloje, o mejor dicho, es una contraposición de visiones lo que nos ha llevado a ese nivel de destrucción del planeta. Y lo que los teóricos llaman es un poco la contraposición entre lo que es la visión de la economía convencional, ¿no? Y que es la visión predominante en las finanzas, en los modelos de desarrollo, en los modelos de crecimiento, y la otra visión que surge y que es por la que aboga, por ejemplo, un documento como Laudato Si, es porque, por la visión de la ecología integral, ¿no? Entonces vamos a hablar de las características de esas dos visiones y cómo nos tenemos nosotros que ver dónde nos ubicamos como personas, dónde nos ubicamos como sindicalistas, dónde nos ubicamos como agentes y productores que vivimos en el área rural, ¿no? Y así, según nuestra ubicación en la sociedad, en el sistema productivo, cómo estas dos visiones están contrapuestas, pero que necesitamos conocerlas, ¿no? Entonces, la economía convencional, ¿qué nos dice sobre la base de recursos naturales, ¿no? Como hemos visto al inicio de la clase, para la economía, en general, para esta visión economicista, el hombre, el ser humano domina la naturaleza. O sea, dice, la naturaleza es un recurso de los seres humanos, ¿ya? Eso es una parte de la visión, ¿no? Luego también la economía, y entre tanto la ecología integral nos dice, no, la naturaleza, el ser humano tiene que hacer una simbiosis con la naturaleza y no dominarla, sino vivir en armonía con ella, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Ahí es diferente esa visión. Luego nos dice la economía convencional, el entorno natural es un recurso de los seres humanos, es lo que vimos al inicio, ¿no? Y en cambio nos dice la ecología integral que toda la naturaleza en sí misma tiene un valor y que tiene que haber una relación de igualdad entre todas las bioespecies. O sea, no, el hombre no puede dominar la naturaleza porque es tan igual que las otras especies, que también necesitan vivir, ¿no? Un poco lo que nos decía Laudato Si, ¿no? Entonces, no es que yo, ser humano, toda esta base de recursos naturales es mi recurso. No. Todas las especies tienen derecho a esa base de recursos naturales, no solo los seres humanos, ¿ya? Luego, ¿qué nos dice también la visión predominante de la economía convencional? Nos dice que el crecimiento económico y material, o sea, el crecimiento del producto es la base del desarrollo, ¿no? En cambio, y lo que hablábamos, ¿no? De los objetivos distintos en los sistemas productivos. En la ecología integral, al contrario, nos dicen las necesidades materiales más simples, los objetivos materiales,
tienen que estar al servicio de un objetivo mayor que es la realización humana, ¿no? No en función del lucro, no en función de las ganancias, sino de la vida humana, y una vida digna, realizada, por eso hablan de realización humana, ¿no? Luego, en la economía convencional, la creencia de que estamos frente a una base de recursos naturales que tienen una reserva amplia, que son inagotables, que son ilimitadas, sobre todo hace unos 50 años, no se pensaba nunca que los recursos naturales eran limitados, ¿no? Es más, ni se consideraba su costo, ¿no? Era como un factor de producción que no tenía costos, que uno podía tomar y tomar y tomar y tomar gratuitamente y que no pasaba nada, ¿no? Esto, como ya vemos, y como dice el documento que hemos leído o del cual hemos escuchado un resumen, es un error. ¿Y qué nos dice la ecología integral? Que los recursos de la Tierra son limitados, los recursos del planeta, de la casa común, son limitados, el agua es limitada. Miren, los deshielos, los nevados que se parecían que eran perpetuos, ¿no? Ya no están. Quiere decir que eran limitados, ¿no? Entonces, el otro punto de la economía convencional, la visión predominante es que hay una gran fe, y no está mal, en el progreso tecnológico, que debe ser de un alto nivel y que solo las soluciones tecnológicas son lo principal, ¿no? En cambio, en la ecología integral se habla más de tecnologías apropiadas, que no existe la ciencia no puede ser dominante, ¿no? Hay otras disciplinas humanas que también tienen que entrar en lo que es el desarrollo y en la búsqueda de soluciones, ¿no? Para el planeta. Luego, en la economía convencional hay una fuerte tendencia al consumismo, o sea, a consumir y a consumir y a consumir, de tal manera que cada vez consumimos a mayor velocidad y, como podemos ver, el mundo se ha vuelto un gran botadero de cosas que no sirven y que se usan una sola vez y que no sirven más, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dice la ecología integral? Que lo importante en la vida es tomar solo lo necesario, ¿no? Y que hay que reciclar, reusar, reducir, ¿no? Reducir el consumo, todo lo que nos decían esas actitudes individuales y colectivas que nos hablaba Francisco, ¿no? Entonces, esta dicotomía, esta diferencia de visiones, una es la que ha generado probablemente el problema y la otra es la que intenta ir hacia soluciones, pero cambiando, como decía Laudato Si, hacia una conversión ecológica, ¿no? En donde la naturaleza y la casa común son el centro y su subsistencia son el centro, ¿no? Entonces, vamos a un concepto que se desprende de todo esto, ¿no? De esta dicotomía entre economía convencional y ecología integral. Pasamos a la siguiente, por favor, Hernán, a la siguiente diapositiva. Al concepto de sustentabilidad, ¿no? A ver, se fue la... A ver. Ahí está. La sustentabilidad como concepto, gracias Hernán, que se refiere a las formas de vida, a los sistemas de producción y de desarrollo que permiten atender las necesidades presentes de las personas que habitamos hoy el planeta, sin comprometer, sin menoscabar la capacidad de subsistir de las personas que vendrán
en las próximas décadas, y para que ellos puedan atender sobre esa misma base de recursos naturales sus propias necesidades. Es una definición ya muy antigua del año 1987, pero que puede seguir vigente, es vigente. O sea, de ello también nos habla bastante Laudato Si, ¿no? O sea, cómo estamos en este planeta de manera de que pensamos también en el derecho de los que van a venir, ¿no? Entonces, eso es el concepto de sustentabilidad. Pasamos, por favor, a la siguiente. Entonces, aquí ya unimos dos conceptos. El concepto de medio de vida, que hemos empezado la sesión hablando de los medios de vida, pero le agregamos el apellido sustentable, porque esto quiere decir de que hay medios de vida que no son sustentables y que hay otros que sí lo pueden ser o que lo son, ¿no? Entonces se dice que un medio de vida es sustentable cuando tiene estas tres características: que permite una vida digna a quienes participan en él, ¿no? Que es capaz de sostenerse y permanecer y aún mejorar sin menoscabar o dañar la base de recursos naturales de la cual depende. Y otra tercera característica de un medio de vida sustentable es aquel que puede afrontar el estrés, los shocks de circunstancias cambiantes. O sea, es un medio de vida que subsiste, por ejemplo, al cambio climático, a los shocks biológicos, como hemos visto las pandemias, o a los cambios institucionales que pueden haber, etc. Entonces, estas tres características definen lo que es un medio de vida sustentable. O sea, actividades, estrategias que hacen las personas y que son sustentables, ¿no? Entonces podemos pasar a la siguiente. Aquí no hay tiempo para esta tarea, pero les invito a que la hagan y que me traigan ejemplos en la próxima clase, ¿ya? ¿De qué medios de vida o sistemas de producción sustentables conoces? ¿No? Entonces, pueden poner, por ejemplo, ¿no? Un medio de vida que puede ser, no sé, la minería, la gran minería, o la minería ilegal, la minería del oro, ¿no? Y pueden ver, ¿permite una vida digna a quienes participan de él? Sí, no, y por qué. ¿Es capaz de sostenerse, permanecer y mejorar sin menoscabar o dañar la base de recursos naturales? Sí o no, ¿por qué? ¿Puede afrontar el estrés en circunstancias cambiantes? O sea, persiste a pesar del cambio climático, a pesar de los shocks biológicos. La agricultura, ¿cómo le llaman ahora? La agricultura regenerativa, ¿no? O la agricultura familiar, por ejemplo. Eso es un sistema de producción y es un medio de vida. Arriba le ponen el título y lo analizan con esos tres conceptos y me lo traen. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Entonces, podemos pasar por favor a la siguiente. Ya estamos resumiendo entonces, entrando ya al kit del asunto y cerrando un poco. Tenemos, por tanto, después de haber leído el Laudato Si y los conceptos que hemos manejado, que hemos tratado de compartir hoy día, tenemos algunos temas ambientales que ya son preocupación del mundo entero y que también cuando lean Laudato Si van a ver que están mencionados en toda la encíclica, ¿no? Y estos son temas ambientales que se señalaron a inicios de los años 90, hace más de 30, 40 años. Entonces nos dicen que un tema o una preocupación ambiental es la protección de la atmósfera, ¿no? Mediante el afrontamiento del cambio climático, de la degradación de la capa de ozono y del aumento de polución o la contaminación ambiental es una preocupación ambiental. La protección de la calidad y de la oferta de recursos de agua fresca, ¿no? Agua cristalina. La protección de los océanos y de todo tipo de mares, incluidas las áreas costeras, y la protección y el uso racional de los recursos de las áreas costeras.
la protección y gestión del recurso tierra mediante el combate a la deforestación, la desertificación, la degradación de suelos, de la sequía, etcétera. La conservación de la biodiversidad o de la diversidad biológica, la gestión ambiental de los residuos, la mejora de los entornos de vida, los entornos naturales y de trabajo de las poblaciones urbanas que viven en situación de pobreza y para la población rural también a través de la erradicación de la pobreza, ¿no? Y finalmente, la octava preocupación es la protección de las condiciones de la salud humana y de la calidad de vida, ¿no? Estas son parte de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. También teníamos un comentario que un comentario, Hernán, que nos decían que la cordillera, ¿no? La cordillera de, no sé, creo que en Colombia o en Ecuador, que también se había desvanecido los nevados, ¿no? La Había un cordillera comentario en la cordillera de Mérida, ajá, el glacial Humboldt, ajá, Venezuela, se derritió en su totalidad por el cambio climático. exacto. Exacto, gracias Hernán. Justamente es eso, ¿no? O sea, creíamos que el agua era ilimitada. Por ejemplo, en el Perú, entre el año 2011 y el 2020, se había pronosticado que llegaríamos al 2020 con todo el desvanecimiento de nuestros nevados que estaban por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Durante ese tiempo hubo cantidad de agua, abundancia de agua. Y la gente creía que era, pues, ¿no? Gratuito, pero era porque se estaban deshielando los nevados y ya el 2020-21 ya han desaparecido prácticamente varios nevados de más de 5.000 y nunca se hizo reservorios, nunca se hizo la famosa cosecha de agua, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo y por eso es un tema central de todos los que son los temas ambientales. Muy bien, seguimos. Y finalmente, entonces, como lo dice Laudato Si, como lo estamos viendo, como el colega que nos dice que ya vio desaparecer a un nevado, el nevado de Mérida, la cordillera de Mérida, ¿no? Así como les cuento de lo que ha pasado en Perú, esto se está dando y por lo tanto, como es una preocupación mundial, existen los objetivos de desarrollo sostenible que deben ser bastante conocidos por ustedes y que están ahí, que uno es el fin de la pobreza y que tienen relación con los temas ambientales que hemos leído antes de esto. El segundo es que no debe haber hambre, el hambre debe ser cero, que los estados que son parte de las Naciones Unidas tienen que invertir y comprometerse para lograr estas metas al 2030, ¿no? Que la salud y el bienestar deben mejorar, que la educación debe ser de calidad, que debe haber igualdad entre mujeres y hombres, el número 5, que debe haber agua limpia, agua y saneamiento para todos, es el 6, que debemos tener energía asegurada y renovable, ¿no? No contaminante, el 7, que debemos todos tener trabajo decente y crecimiento económico. Recuerden que los medios de vida están relacionados con tener trabajo decente para tener una vida digna, en condiciones dignas, ¿no? 9, que debe haber una industrialización y la innovación y infraestructura precisamente para generar trabajo decente, ¿no? Que debe reducirse todo tipo de desigualdad. Como hemos dicho, hay desigualdades en algunos sistemas de producción, ¿no? eh, el 11º, que debemos tener ciudades ciudades limpias, ciudades habitables, ¿no? El 12, que debemos tener una producción y un consumo responsables. Ahí están las palabras de Laudato Si, ¿no? La responsabilidad, o sea, debemos tener producción y consumo responsables, o sea, mirando al entorno natural, cuidando la base de recursos naturales. Luego, el 13º es que tenemos que hacer algo por el cambio climático,
que ya se está llevando todas las fuentes de agua cristalina, ¿no? Como hemos visto, están desapareciendo los nevados. El 14, que debe cuidarse la vida debajo del agua, debajo de los mares, de los océanos, ¿no? Y que debe conservarse los ecosistemas, o sea, todos estos sistemas de los cuales vemos como entorno natural, pero como habíamos dicho, debajo y detrás de esos entornos naturales conviven ecosistemas, ¿no? Esos también deben conservarse. El 16º es tener paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Y el último es que hay que hacer alianzas para lograr todos estos objetivos, alianzas entre comunidades, entre estados, entre instituciones, entre distintos actores. Entonces, esto se suponía que lo íbamos a lograr al año 30. Estamos a 5 años del año 30. Pero ¿cómo vamos? ¿Cómo creen ustedes que vamos? ¿Vamos bien o vamos mal en el alcance de estos objetivos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? Vamos mal. Vamos mal. A ver, ¿alguien más se atreve a decir algo? Un poco regular. Vamos regular. A ver, vamos regular, vamos mal. A ver, veamos cómo las mismas Naciones Unidas han evaluado cómo estamos. Vamos a la siguiente. ¿Cómo vamos en el logro de estos objetivos a 5 años del 2030? Esto es a 6 porque el análisis es del año 24, pero ya es casi nada, ¿no? Miren, el pedacito celeste dice aquellos objetivos que están en vías de alcanzarse o de una meta que ya se alcanzó, ¿no? Por ejemplo, igualdad, ¿no? Los naranjita es aquellos objetivos en los que ha habido un progreso moderado. Los plomitos es donde ha habido progreso marginal, o sea, muy chiquitito progreso. El amarillo es objetivos en donde ha habido estancamiento, o sea, donde no se avanzó nada. Y los celestes claros son donde en vez de avanzar o estancarse, ha retrocedido, ¿no? Entonces vamos a ver. Los que están en progreso marginal, o sea, donde no se avanzó nada, son la mayoría. O sea, estamos mal, ¿no? Los que se alcanzaron un poquito o están en vía de alcanzarse, los celestitos son solo 17, son 17% de los objetivos. Y los que están en regresión también son 17%, ¿no? Y hay casi una quinta parte que está estancado, donde no se progresó. Entonces podemos decir de que estamos mal, ¿no? ¿O qué dirían ustedes? Estamos mal en el alcance de estos objetivos, ¿no? Y solo faltan 5 años. Entonces, como dice el Papa, ¿qué hay que hacer? Como dice Laudato, hay que hacer acciones individuales y acciones grandes, ¿no? Como decían también los compañeros, hay que entrar en política para defender estas cosas, ¿no? O hay que tener responsabilidades desde nuestros sindicatos, hay que asumir estas cosas, ¿no? Entonces, seguimos para terminar ya. Bueno, ya hemos preguntado qué es lo que ellos creen. Vamos entonces a dar las preguntas para construir nuestro caso, ¿no? Vamos a organizarnos según país. Vamos a sacar 2 grupos, o sea, 2 grupos de Ecuador, 2 grupos de Perú, 2 grupos de Colombia. ¿Les parece? La organización puede ser que la hacemos con Hernán, o ustedes prefieren organizarse según, como ya se conocen, ¿no?
quizás sea lo mejor, ¿no? No sé qué piensan. Ujú. Mejor ¿Cómo? es A libre ver, que formen dos grupos, perdón, que libremente que formen dos grupos. de cada país. Sí. Perfecto. Entonces eso ya queda en la próxima clase y eso tienen que hacer porque tienen que traer hecha esta tarea. Entonces vamos a hacer como una línea de tiempo, vamos a hacer un análisis. Vamos a escoger, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué medios de vida, o sea, qué estrategias de vida y qué sistemas de producción existieron y existen en tu comunidad, en tu localidad o en tu región? ¿No? Nombren cuáles conocen, cuáles son las más importantes, ¿no? Y luego que las han identificado, pregúntense cómo eran estos medios de vida o estos sistemas de producción hace 50 años, ¿no? Quizá algunos no existían, algunos son nuevos o algunos siguen existiendo pero se han modificado, ¿no? Entonces, ¿cómo son ahora? ¿Quiénes participaban? ¿Cuáles eran los objetivos detrás de esos medios de vida? El sustento de la vida, la seguridad alimentaria, las ganancias, el lucro, el prestigio. O sea, busquen, recuerden, ¿no? Y en esos medios de vida y sistemas de producción que ustedes identifiquen y de los cuales van a hacer un recuento de cómo eran hace 50 años, ¿cómo era el uso de la base de activos naturales en esos medios de vida y en esos sistemas de producción? ¿Cómo se usaba la base de recursos naturales? ¿Se usaba de manera sustentable o cómo se usaba? Nada más respondan cómo se usaba. ¿Qué tecnologías usaban? Y si cambiaron, ¿cómo cambiaron esos medios de vida al presente? ¿Qué cosas, qué factores hicieron los cambios y procuraron los cambios, ¿no? Y finalmente, ¿qué huella o impacto dejaron? ¿Qué huella o impacto dejan hoy? ¿En qué y en quiénes se ven esos impactos? ¿En las personas, en los recursos naturales, en la organización de la sociedad, en las instituciones, etcétera, ¿no? Miren, entonces hacen como una línea de tiempo. Escojan los más importantes, no digan todos porque pueden perderse, ¿no? Esa es la tarea que cada grupo va a hacer y la va a traer también desarrollada en la próxima clase. Nos la van a mandar a través de Hernán a las profesoras, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Creen que es posible? Y también recuerden que les va a ayudar mucho, podemos retroceder a ver, a la diapositiva de, seguimos atrás. Perdón, la de la matriz. La que sigue a esta, por favor, Hernán. Ya está. Si hacen esto, ya van a poder responder, les va a servir mucho este ejercicio para hacer el caso que van a ir construyendo con el tiempo, en el curso, ¿sí? Ok, si hay ahí alguna pregunta, consulta que quieran hacer sobre podemos regresar allá a la parte final, ¿sí? A ver, ¿hay alguna consulta sobre esta tarea? ¿Está clara? Doctora, una consulta. Dígame. ¿El trabajo hay que hacerlo en físico o cómo va a ser? ¿Un Sí. video? Si quieren Hay un que video, hay me que encantaría, me encantaría. La cosa es que tiene que haber un registro, ¿ya? Puede O ser sea, una grabación. podría Ujú. ser un video donde se mencione, ¿no? O sea, como usted decía, una línea de tiempo donde expliquemos, Exacto, ¿no? una exposición, algo.
Una exposición puede ser un PPT también como este o un video. Lo dejo, la cosa es que pueda quedar un registro del trabajo que ustedes han hecho, ¿ya? Y que se respondan estas preguntas, ¿sí? Compañera, Sí, compañera, ahí tengo una pequeña duda. dígame. Hace 50 años atrás, yo todavía no existía. Ok, bueno, sí, Yo puede puedo ser decir, 40, 30, ahí sí, en largo plazo, ya, ¿ya? ya. Porque como vemos, las cosas cambian, los impactos también se van dando en el tiempo. Al inicio no los vemos, luego aparecen. Por eso puede ser menos de 50. La cosa es que ustedes puedan hacer una línea de tiempo. Hace 30 años, por ejemplo, les cuento así, cuando hicimos una línea de tiempo en Perú sobre la producción de quinoa, ¿no? La comercialización, o sea, la quinoa hace 30 años, ahora se exporta a todo el mundo, pero hace 30, 40 años nos contaban las señoras, era un cultivo marginal y que lo hacían las señoras, nada más, las mujeres, Claro. y lo usaban como medio de cambio, como trueque. No, no era monetario. Pero cuando empezaron a ver los cambios tecnológicos y todo este cambio de visión, ¿no? De la vida sana, todo esto que estamos viendo cómo va cambiando, empezó la demanda por la quinoa, ¿no? Y entonces eso cambió las relaciones de género, porque al haber demanda ya tenía un precio y había ingresos. Y un objetivo que ellas lo usaban para comprar cosas para el sustento, los varones empezaron a entrar a la producción de quinoa porque ya se volvió un cultivo comercial que daba dinerito. Entonces empezó a producirse ya no en zonas marginales de la chacra, sino ya a especializarse un poco más. Entonces, ahí un factor de cambio fue el mercado, la demanda, y generó una distribución ya más desigual entre mujeres y hombres de un mismo predio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que nos permite ver una línea de tiempo de lo que sucede con algo. Entonces, es un poco lo que queremos ver, ¿no? Eso. No sé si me expliqué bien o Sí, si sí la entendí. necesito detallar algo más. ¿Sí? Sí la entendí porque me Y acuerdo yo, usen los conceptos que hemos... Sí. Ujú. claro, porque en el Sigue, 82, por favor. en el 82 me acuerdo yo que era pequeño, mi abuelo, yo me crié con mi abuelo, y a mí Ujú, me llevaban pescado, y como él tenía ujú, verde y yuca, entonces él le ujú. llevaba pescado y él le daba una cabeza de carne y yuca. Entonces había un cambio y había cómo comer. Trueque. Sí, un trueque, como dice usted. Ujú. Entonces, Perfecto. en eso se empezó a hacer todo. Exacto. Y luego, ¿cómo cambió? Ahora quizá ya no se come pescado. ¿Qué se come Claro, ahora? Exacto, ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ese cambio? Entonces, eso tiene mucho que ver con los medios de vida, con los sistemas de producción y qué cosa produjo el cambio. Muchas veces ha sido el mercado o la explotación irracional de un recurso, ¿no? Eso es lo que queremos que vayamos uniendo estos conceptos que hemos usado hoy. Vuelvan a la ficha, vuelvan a la lectura si tienen duda, ¿no? Y también nos escriben si tienen duda, ¿no? Ujú. bueno, Bueno, Doctora, sí. mm, también hay un ejemplo también como cuando nuestros ancestros, cómo cultivaban la tierra, ¿no? Para la Ujú, agricultura. ujú, Antes usaban
el buey, la vaca, para revolver la tierra. Y ahora pues están las máquinas. Exacto. ¿Sí? Y dentro de poco habrá los robots, que ya están. Los robots ya están en la agricultura de otros países, pero todavía no han llegado a nuestra región. Pero la pequeña agricultura en países como Austria ya está, ya tiene robots, ¿no? Entonces, todo esto se viene y tenemos que ver cómo va a impactar en nosotros, en los recursos naturales, etc. Entonces, sí, efectivamente, se trata de eso, de que ustedes recuerden usando qué era el medio de vida de la gente antes, escojan uno y cómo era ese sistema de producción, ¿no? Claro, los drones son robots, exactamente, ya están, efectivamente, sí, ya se usan acá también. Bien, muy bien la intervención, muy bien todas las intervenciones que se están dando, que enriquecen mucho la clase, ¿no? Entonces, Compañera, sí, hay algo para opinar. claro. Bastantes acá utilizaban lo que era el asno, el burrito que le llamamos. Ujú. Ahora ya para irnos a nuestro centro de trabajo nos vamos en lo que es la mototaxi, la motolineal. Exacto, sí. O sea, la tecnología, ¿no? O sea, cómo va cambiando. Eso es un cambio tecnológico que nos facilita, ¿no? Exacto, o sea, hay que ver esos cambios, ¿no? Sobre los medios de vida y en los sistemas de producción, ¿no? Eh, muy bien, esos son muy valiosos ejemplos. Tienen que hacer esa línea de tiempo, ¿ya? Antes era así hace 20 años, ahora es así. ¿Qué cosa lo cambió? ¿Cómo era? Y cómo se usaban los recursos naturales en ese medio de vida y en ese sistema de producción, ¿ya? Muy Y bien. profesora, el antes y el Sí, después. En la agricultura en antes se hierbaba con rabón. Ahora ya es puro aguilones, glifosato y con los drones ahorita. exacto. Entonces Exacto, el sí. antes era mejor porque era al orgánico, como decimos ahora, y ahora ya todos los aguilones, las maquinarias con glifosato y están causando un daño tanto ambiental como al ser humano. Exacto. Eso Entonces, es. sí, Eso es lo que tienen que registrar, analizar con esas preguntas y teniendo muy en cuenta cómo era la relación, cómo es la relación con la base de recursos naturales. ¿Es sustentable o no es sustentable? ¿Permiten una vida digna o no permiten una vida digna? ¿Permitían antes, la permiten ahora? Es eso, hay que ir analizando eso. No cojan muchos, ¿ah? Porque se van a perder. Cojan uno que les parece interesante y analícenlo en el tiempo, ¿sí? Muy bien. Entonces, Doctora, para cerrar, ¿sí? Vamos a hacer una síntesis rápida de la sesión. Medio de vida es, a ver, rapidito, ¿quién se acuerda? ¿Qué son factores de producción? ¿Alguien Son puede los que decirme? intervienen, los ¿En factores de qué? producción son los que intervienen para lograr eh, eh, hacer la transformación de un bien o servicio, ¿no? Perfecto, perfecto, exacto. Los objetivos de los sistemas de producción pueden ser, Pueden ser, uno son lucrativos, uno ujú, de, de la subsistencia, ¿no? De tener perfecto. bienes. Muy bien, perfecto. ¿Qué es un impacto? Un impacto es la consecuencia, de escala mayor. Ahí que tendríamos que evaluar, pero al final es la consecuencia de justamente de la producción, ¿no? Al momento de hacer la transformación deja secuelas, ¿no? Y eso es el impacto que se hace al medio ambiente. Cambios, no solo en el medio ambiente, también en las personas, ¿no? Sí, Y, claro. exacto, hay que analizar en distintos niveles ese impacto, pero uno de ellos es en el medio ambiente y en la naturaleza. La sustentabilidad de los medios de vida y de los sistemas productivos consiste en
¿ya? Un medio de vida sustentable, ¿cómo lo identificamos? Un medio de vida sustentable es algo que se puede mantener por medio de recursos que sean amigables con el medio ambiente. Muy bien, claro, que se puede sostener en el tiempo, que soporta el estrés de cambios climáticos, de cambios institucionales, de shocks, ¿no? Y que Claro. sobre todo no menoscaba la base de recursos naturales y que los preserva para las generaciones futuras mientras nosotros atendemos acá nuestras propias necesidades, ¿ya? Ajá. Para la economía convencional, la base de recursos naturales es Ilimitado. ilimitada, ¿no? Muy bien. Y para la ecología integral, la base de recursos naturales es Limitada. limitada y sobre todo que no necesariamente le pertenece a nadie, sino es de todos, ¿no? Exacto. Muy bien. Lo que les agradezco muchísimo, y nos vemos el próximo martes. Espero que las tareas les ayuden a reforzar también lo que hemos tratado hoy día. Muchísimas gracias.